Nos acompaña hoy un amigo, como siempre, de este espacio, un amigo que apreciamos mucho y que siempre se mantiene joven. Nos pasan los años, pero nosotros seguimos ahí, como yo digo, empujando la carreta. Don Rafael Pepe Abreu, un veterano ya del movimiento sindical dominicano, un hombre ampliamente conocido, tanto en el país como en los círculos del movimiento sindical en América Latina, y creo que también en el seno de la OIT, donde él concurre con mucha frecuencia a las grandes reuniones para conocer cómo anda el movimiento obrero a nivel mundial y cómo anda la relación entre la economía y los trabajadores. Don Rafael Pepe Abreu es el presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical, que conocemos como el CENUS, un hombre muy activo aquí en negociaciones tanto con el sector oficial como con el sector privado, y responsable o corresponsable junto con sus colegas de muchas de las reivindicaciones logradas en los últimos años. Con él vamos a hablar de un tema que me parece importante. Esta no es una campaña electoral que se haya caracterizado por el mucho hablar ni por el mucho ofrecer de los candidatos presidenciales, pero en lo que han hablado y en lo que han ofrecido el tema sindical, el tema de los obreros, el tema de los trabajadores, el tema de la seguridad social, el tema de la mejoría de los salarios. Todos estos son temas ausentes. Sobre eso vamos a hablar, y sobre otras cosas, de las cuestiones que están pendientes en mesas de negociaciones. Vamos a hablar, repito, con don Rafael Pepe Abreu. Don Rafael, ¿cómo se siente? Te sabe, bienvenido, que yo por tradición me preguntan, ¿cómo usted se siente? Bien, yo digo siempre bien. Bien. Entonces mucha gente dice, pero ¿y por qué dice así? ¿Qué? Yo digo, ¿verdad? Bienvenido, en ocasiones, que ayer me contaba un compañero, ¿verdad?, que tiene 3 familiares en condiciones de salud deprimente, Sí. y que le ocurrió conjuntamente a los 3. Wow. Entonces yo me pongo a pensar en eso, y muchas veces digo, bienvenido, que uno no es bueno proyectar, como cuando habla con la gente, las desgracias, ¿verdad? y las frustraciones y demás. Porque la tendencia de la persona es, por ejemplo, cuando habla con alguien que es dirigente, vamos a suponer dirigente de lo que sea, Correcto. es que esa persona como que le brinda un tipo de esperanza, ¿verdad?, y aliento y demás. No que le haga demagogia y le venda falsas expectativas, ¿verdad? Exacto. Pero imagínese usted, si alguien se acerca a uno, ¿verdad?, a plantearle un tema de que tiene hambre, que no tiene con qué comprar la comida hoy y demás asuntos, y usted le dice, pero yo estoy peor que tú. Yo estoy peor, ¿tú entiendes? Mi situación es más de ruina que la tuya, Sí. ¿entiendes? Entonces, no creo que eso sea una buena siembra, ¿verdad? La verdad es que la cultura Sí. nuestra es una cultura pesimista. ¿Usted se fija? Sí, Eso? sí. La cultura latina es pesimista, Sí, tiene sí, sí, un sí. sentido negativo de la vida. La gente ordinariamente no le gusta decir, por lo menos la experiencia en nuestro país, y creo que en toda América Latina es igual, y en España por igual, y un poco en otros países como Francia, Portugal, la misma Grecia, que son países de raíces latinas, no tienen una visión positiva de la vida, contrario al anglosajón, porque el anglosajón piensa mucho que la vida depende de él, su vida depende de él, el estado de su vida depende de él. Nosotros creemos mucho que depende de otros, y nos es difícil aceptar o decir que estamos bien. Incluso eso se ve en la gente de dinero. Es muy difícil que un comerciante le diga a usted,
note para el Día de la Madre, para el 27 de febrero, para Semana Santa, para Navidad, usted le pregunta al comercio cómo está la cosa. Le dice, yo espero que se reanime, pero hasta ahora esto está lento y el dinero en la calle. Y usted ve las personas comprando y ellos le dicen, sí, pero mucha gente entra, mira, ve, pero no compra. O sea, no nos gusta admitir que estamos, vamos a decir, en buenos términos. Sí, y cuando usted escucha a alguien decir, ¿cómo está la cosa? Floja, Sí. apretar. Es equivalente. Es equivalente aquí. A lo mismo. Sí, 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 a sí. lo mismo, aunque son como... Ese es el español dominicano. Exacto, totalmente distinto. Usted dice, pero te... Y dura y floja también en lo exacto, mismo. pero te veo en esto, esto y esto. Sí, y dice, exacto. No, eso es apariencia, pero en el fondo. Exactamente. ¿Entiendes? Es decir, como usted dice, yo no lo había pensado en ese contexto general, como usted me lo estaba planteando, pero sí como en el dominicano, ese matiz, ¿entiendes? Sí, sí. De pesimismo, de la queja, ¿verdad que sí? Permanente. Entonces, yo sé que eso es característico de uno, porque una vez en Palacio, ¿verdad? En un gobierno, un compañero tenía sede en el Palacio, ¿verdad? Que fue del movimiento sindical, pero tenía sede en el Palacio. Entonces él me decía cómo se veía el panorama, ¿verdad? Y él veía todo como lúcido, brillante, luminoso, ¿verdad? Entonces yo le decía, eso es desde aquí, de donde tú estás, ¿entiendes? Pero desde allá es distinto, ¿entiendes? Sí. Fíjese cómo uno transmite también. Transmite bueno, eso, yo le puedo decir que el sí. presidente Fernández, él es muy, como intelectual, como persona, y lo fue como jefe de Estado, él siempre decía que un líder no puede ni ser pesimista ni predicar el pesimismo. Y por eso para Leonel siempre las cosas estaban bien o estaban en vía de cambiar. Y los demás políticos de alguna manera son así también, sobre todo los políticos cuando están en el Palacio Nacional, como que el sol brilla de otra manera. Sí, brilla de porque otra cuando forma, están en la oposición todo lo ven oscuro. Sí. Y bueno, cuando uno sale a la calle, en el caso de República Dominicana, tenemos que quejarnos de lo que siempre nos hemos quejado. No hay equidad, pero sí hay crecimiento. Se ve en la calle el crecimiento. Yo me fijo, por ejemplo, bienvenido, a propósito que usted habló de esta campaña, ¿verdad? Y el propio 1 de mayo. Yo a veces les digo a los compañeros, búscame el manifiesto del 1 de mayo del año anterior, en referencia a que vamos a hacer este 1 de mayo, Exacto. por ejemplo. Eso es sucesivamente que yo lo hago. Me parece mentira. Los temas planteados siguen en siendo el 1 de mayo tal, con ligeras excepciones, son lo mismo entonces. O sea que no se ha resuelto. Del siguiente 1 de mayo. No se ha resuelto. Entonces usted dice, bueno, no se ha resuelto. Entonces usted a veces dice, ¿avanzamos o no? ¿Avanzamos o retrocedemos? Estamos estáticos, ¿verdad? Bueno, les cuesta decir que de todo modo, pese a todas esas vicisitudes, algo se ha avanzado. Sí, porque no. yo en estos días un compañero que fue de 14 de junio, ¿verdad? Vivo, o sea, está vivo todavía, de esa gente que fue desde cuando Manolo Tavares y aquellos tiempos, ¿verdad? Entonces él presentaba todo un panorama oscuro, gris, nada ha pasado. Entonces yo le decía, pero ¿y entonces de qué valió toda esa sangre, verdad? Toda la sangre, todas las prisiones, todos los exilios, todas las persecuciones, o sea, ¿de qué valió? Todos los sacrificios, ¿verdad? Exacto. Porque implicaba sacrificar a la familia muchas veces, sí. involucrarse. Entonces después, como que reflexionó un recapacitó, poco, sí, porque se dijo, es verdad. de qué vale tu propia lucha. Exacto. Tu propia lucha, ¿te entiendes? ¿De qué vale? ¿De qué ha valido? De nada, entonces. Entonces yo a veces, ¿verdad? Digo que uno tiene que ser, ¿verdad? Hacer como el contrabalance siempre. Hay que serlo en aras hasta de la sanidad mental de uno. Porque como usted dice, si usted ahora dice, desde que yo comencé a militar en el sindicalismo, no ha pasado nada.
Bueno, Usted dice, pero ven acá en mi vida, claro. ¿qué ha pasado con mi vida? ¿De qué valió? ¿Y qué ha pasado con la vida de los otros compañeros Claro, que tienen claro. 40, 50, 60 años Claro. luchando? Lo que pasa es, como usted y yo siempre tocamos ese tema aquí, el sindicalismo dominicano, no, probablemente en otros países sea similar, es muy sui generis en este sentido. No hay una militancia en los sindicatos, pero hay una presencia del sindicato en las grandes negociaciones. Lo hemos visto aquí desde el inicio de los diálogos con el Monseñor Núñez Collado como mediador. Desde esa época que comenzó el diálogo tripartito, pero no el diálogo tripartito del 1990, no. Cuando comenzó antes en Jarabacoa, las reuniones. 1985. Desde el 85 hasta ahora, que estamos hablando de 15 más 24, 39 años, ha habido una presencia, yo creo que no ha habido una decisión importante en el país que se origina en el Palacio Nacional que no haya tomado en cuenta para participar en las negociaciones al movimiento sindical, en todos los gobiernos. Ahora, del 85 para atrás, hay que ver todas esas luchas del movimiento sindical que fueron como tenían que ser, una mezcla de sindicalismo y de política, porque ahí la lucha era por la democracia en sentido general, incluyendo la democracia en el aspecto sindical, de la existencia de los sindicatos, etc. El que ve estos programas de nosotros, cuando yo vengo aquí, dirá, pero ¿por qué es que todos hacen tanto énfasis en temas históricos, verdad? Ya. Y uno lo hace como enseñanza, porque fíjese, usted recuerda el diálogo tripartita de 1985 en Jarabacoa. ¿Y qué pasó antes? Hubo la explosión social, la poblada de 1984. Correcto. ¿Usted recuerda, verdad? Sí, esa poblada, cuando fue Blanco, Internacional, que es un hombre que no era ni un asesino, ni un criminal. El lunes siguiente a una Semana Santa. Un hombre que no era ni un asesino, ni un criminal. Así es. No era Blanco. Se van a cumplir, mire, 40 años. Exactamente. Ese hecho, bienvenido, motivó el otro. Fíjese cómo es la vida, motivó lo que pasó en el 85. ¿Por qué? Muchos sectores también dijeron, pero bueno, ¿y si seguimos la ruta de lo que pasó en 1984? Porque la cronología. Oiga, nosotros, para decirle a usted, que teníamos, como usted dice, la doble función de sindicalista y político. Si no había apertura política no podía haber sindicalismo. Claro, también. ¿Qué fue lo que salió publicado de las izquierdas? La revolución es inminente a partir de 1934. Sí. Decía un grupo. Fafa Taveras. Otros decían, vivimos una etapa pre-revolucionaria. Ese es otro sector, Línea Roja y compañía. Y otro decía que estábamos a la puerta de una insurrección popular generalizada. 3 tesis, oye, que apuntaban todas, ¿usted sabe a qué? A comenzar procesos de entrenamiento, de montaje de acciones, de guerrillas, que impulsara ese proceso. Y hubo ensayo, bienvenido, muy discreto, y que de eso no se habla. Entonces, Monseñor Agripino, yo recuerdo que él comenzó el proceso, ¿verdad? Mire, yo no le puedo decir a usted por orden de quién, pero comenzó el proceso. Y de las cosas que... Bueno, recuerde usted que la iglesia se define a sí misma como experta en humanidad. Bueno, probablemente ellos auscultaron el mal que había. Ocultaron el mal que había, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo recuerdo que el cardenal decía que no tenía temperamento para eso, ¿verdad? Sí. Que prefería que fuera Agripino. Agripino lo hiciera. Bueno, porque Agripino aguantaba todo lo que venía de aquí. Exacto. Y yo recuerdo que cuando se les fue a plantear a los empresarios decían que no. Porque entendían que eso le daba preeminencia a ese movimiento. Sí. Y en esa actitud antisindical tradicional del empresariado dominicano, no de todo, pero una gran cantidad, se oponían. Y nosotros decíamos lo mismo.
decíamos que eso era una engañifa, ¿entiendes? Que lo que había era una estrategia para adormecer el movimiento, porque la revolución estaba ahí. El ¿entiendes? discurso de siempre, sí, ¿no? Claro, claro. Finalmente se llegó, bueno, y de ahí para acá, ¿verdad? Hubo muchísimos temas de reforma que incluyen ese código laboral. Exacto. De 92, ¿verdad? Y la seguridad social. La semilla de la seguridad social. La indexación salarial que sigue ahí. Sí. Todas esas cosas fueron consecuencias de. Entonces, usted dice, bueno, pero no todo entonces ha sido el aporte. Mire, bienvenido no, y recuerdo que de las mesas de Agripino, porque fueron varias, se pasó a la mesa del Palacio Nacional. Del Palacio Nacional. Y hubo enfrentamientos y todo allí. Y recuerde, yo fui testigo de eso y recuerde cuando, como director del siglo. Y yo recuerdo cuando en el 84, Peña Gómez nos mandó a buscar a la Casa Nacional del PRD. Yo digo que Peña Gómez era un gran estratega para otro, aunque no fuera para él mismo. Pero para otros sí. Ya. Por eso él hizo presidente a varios, y senador a varios, diputado a varios. Él no pudo ser presidente, ¿verdad? No pudo. Pero él nos mandó a buscar en medio de los tiroteos, la sangre, las huelgas. Y yo me acuerdo que estaba Julio de Peña Valdés encabezando la CGT en ese tiempo. Y él dijo, estaba Molina Morillo, que era, usted recuerda que fue presidente y que era el presidente del PRD en ese momento. No, ese no era Molina Morillo. Era Molina Ureña. Molina Ureña, ¿verdad que sí? Correcto. Entonces el doctor Rafael Molina Ureña. Él cuando entró a la reunión, yo no sé si son familia, creo que no. Bueno, él entró y dijo, como presidente del PRD, bueno, hemos convocado aquí porque aquí hay una idea de querer imponer el comunismo, qué sé yo. Él sale así y Peña lo interrumpe. Dice, no, presidente, no. No fue para eso que invitamos la confederación. No fue para eso, no es para eso. Es otra cosa. Entonces él comienza a expresarse y dice, estas son cosas que no salieron en prensa, ¿no? Esas cosas, ¿verdad? Sí. Usted lo va a recoger después en el libro suyo. Entonces dijo Peña Gómez, oiga lo que dijo. Él dijo, lo hemos invitado porque aquí, de toda esa gente que está en la calle, el único instrumento legal son las confederaciones. Y por eso con él se puede negociar, porque esto no tiene cabeza. Y por no tener cabeza es más peligroso. Correcto. Entonces, hay que negociar con las confederaciones, con ustedes, porque son el instrumento que tiene una representación legal. Porque acuérdense que los CLP, correcto, los comités de lucha popular, eso no tenía una estructura. Eso crecía como la verdolaga en los barrios, pero no tenía presencia, ¿verdad? Presencia legal. Exacto. Entonces, a partir de ahí comenzó un proceso de amortiguamiento de la violencia que se había desatado. Son temas que no están escritos en ningún sitio ni nada, pero que ocurrieron y ahí el sindicalismo tuvo un papel preponderante en esa. O sea, Peña Gómez ahí lo que estaba sugiriendo es que en un proceso de negociación ustedes, los sindicatos, fueran los interlocutores válidos en representación de los levantados. De los levantados, de eso que vos, acuérdense. Sí. Yo creo que el único que acertó fue vos con el nombre. Por la Poblada. Él le llamó Poblada, porque... Le decía que cumple ahora 40 años. Nosotros le llamábamos Insurrección Popular Generalizada, el otro le llamaba Eminencia de la Revolución, el otro etapa prerevolucionaria. Vos dijo, no, fue una Poblada. Lo que está claro hasta ahora, y ya esto, ¿verdad?, nos saca un poco del tema sindical, es que las comunidades eclesiales de base de la iglesia eran los que tenían no preparado esto, pero sí un trabajo de concientización muy amplio, sobre todo manejando el tema de los efectos de la medida del Fondo Monetario Internacional, que fue la copa que rebosó, perdón, la gota que rebosó el vaso. Vamos a hacer un paréntesis para regresar. Nosotros nos entretenemos porque por edad nos fascina el tema de la historia. Regresamos. Bien, entonces don Rafael Pepe Abreu, yo le decía en la introducción que el tema de los obreros y el tema sindical está totalmente ausente en el discurso de los nueve candidatos presidenciales, pero hay que decir, para ser justo, que no han hablado de muchas cosas. Apenas en estos días hemos visto que los grupos
empresariales que no se pierden, sí han llevado a los principales candidatos a hablar de qué piensan hacer en el campo que le toca a ellos, de la industria, del comercio, exportaciones, reforma tributaria, que siempre es un tema que está presente, pero no, la palabra sindicato, la palabra obrero, la seguridad social, el tema salarial, la equidad, no ha salido a relucir. Ustedes han estado ausentes, me imagino que ahora el 1 de mayo ustedes presentarán a los candidatos lo que son sus demandas en estos momentos. Bienvenido. Usted sabe que esa ha sido una tradición. A veces es malo uno decir esta palabra porque usted dice, bueno, esto es una actitud de conformidad, conformista. Pero ha sido una característica de nuestros políticos. Usted sabe que si usted le preguntara a alguien ¿qué usted cree, por ejemplo, de la libertad sindical? O sea, que usted un comunicador, ¿verdad? En un escenario, o en las preguntas, por ejemplo, de los debates, usted le diga, yo voy a poner estos 3 exponentes, ¿verdad? Y aspirantes a que se expresen sobre el tema de la libertad sindical. De seguro que sería una de las preguntas más incómodas. Pero todos la contestarían del siguiente modo: haré respetar lo establecido en la Constitución de la República y en las leyes laborales. Esa es la conclusión. No pasan de ahí. Nadie le va a decir, mire, en mi caso, yo haré cumplir esto porque este es un derecho constitucional de lo más viejo, de los primeros que se establecieron. Hemos ratificado los convenios 87 y 91 sobre derecho a sindicalización, a negociación colectiva, y en mi gobierno el empresario que comete, mire, ninguno, nadie se atreverá a decir eso. Por eso, ¿no creen en el sindicalismo o tienen miedo a los empresarios? Tienen temor de hacer eso, ¿entiendes? Porque saben que inmediatamente eso despierta una alarma, ¿verdad? En sectores de poder, que no les gusta que nadie toque esa tecla, por un tema, bienvenido, que claro, el empleador que no comparte el tema sindical, a veces no lo hace por el sindicato en sí, no. Es que detrás de una organización sindical de trabajadores, aunque sea conservadora, hasta amarilla puede ser, bien. Como dicen, amarilla, usted ve, sí, ese calificativo. Mire, implica en alguna forma que el trabajador busque una participación más allá de lo común, de lo establecido, ¿verdad? Tú me vas a pagar el salario mínimo, tal salario, tal cosita, tal aquella, la otra, me va a dar las vacaciones, me va a dar la regla para cuál. El mensaje es que el trabajador quiere participar, ¿entiendes? En lo que es, por ejemplo, el resultado del trabajo de determinada unidad productiva, lo que resulta. No se conforma sencillamente con el cumplimiento de lo normativo. Entonces, el empleador se cuida bastante de eso. Y entonces, los propios comunicadores o los propios convocantes, ¿verdad? Por ejemplo, a un debate, saben que hacer eso sitúa a esa persona y la pone en entredicho, incómoda, ¿verdad? En el sentido de que le obliga a dar respuesta a un tema que no tiene condiciones para hacerlo, que no tiene capacidad, o no quiere despertar, ¿entiendes? Que otros intereses que se fijen en la visión de esa persona. Por ejemplo, usted ahora ve que de todos se habla, pero si se tocase ese tema, ¿entiendes? Inclusive el propio salarial, sí. Usted se fija como que lo toca un candidato, ¿entiendes? Lo toca diciendo que, bueno, hay que mejorar los salarios en República Dominicana, devolverle al salario la capacidad adquisitiva, porque el salario se ha devaluado. Pero si usted le pregunta, ¿y qué metodología usted utilizará? ¿Cómo usted hará eso, verdad?
que el salario recupere el poder de salario real, que sea devaluado por tal o cuales circunstancias. No hay para eso un candidato que sea capaz de que se atreva dedicarse a explicarle eso. No lo haría, ¿me entiendes? De la productividad, de las acciones, de que va a impulsar los empleos, eso sí, pero contenido así no lo van a abordar hasta ahora. Fíjese que ninguno lo aborda, porque además, bienvenido, fíjese bien el sentido que esto puede tener. A veces uno, bienvenido, uno mismo dice, pero ven acá, es un tema tan delicado como la cesantía laboral, vamos a suponer, cesantía laboral. Mire, yo pienso que la mayoría de presidentes que hemos tenido y tenemos y candidatos que han habido están de acuerdo con cambio en la cesantía. Y que creen que modificando ese régimen aquí habrá más empleo, más emprendedurismo, etcétera, etcétera, etcétera. Mire, yo estoy seguro que lo creen. Ahora, también vamos a ver la otra parte. No se atreven a decirlo. Ya. ¿Usted entiende? Sí, sí. Entonces por eso yo digo que el poder tiene mucha relatividad. Sí. Porque si le temen al poder de los empresarios, correcto, también le temen al otro pequeño poder, ¿verdad? Sí. Que representan los sindicatos. ¿Entiendes? Porque saben que esos temas así no es un tema de la persona que están sindicalizadas. No es eso, ¿no? Es un tema que abarca a todo el que, en definitiva, un trabajador subordinado. ¿Usted entiende? Y un trabajador subordinado va desde un conserje hasta un gerente. Exacto. ¿Entiende lo que? Entonces, en definitiva por eso, en el fondo terminamos, yo lo digo así, ¿verdad? Como conciliando los intereses, como no te metas mucho en lo mío, que yo no me voy a meter que no meter lo tuyo, ¿verdad? Y mantengámonos. Yo digo que a veces este paisito de nosotros, ¿verdad? Quizás el que se mantenga y que más o menos sea un país con cierta certidumbre, ¿verdad? Y demás asuntos, quizás se debe también a esa manera que hemos tenido, ¿verdad? Como de coexistir. Ya. Ahora hay empresarios que le temen a los gremios, a los sindicatos. Claro. Incluso yo he oído, y hace 2 semanas que escuché en uno de esos actos que invitan a uno, y me tocó estar en la mesa con un empresario y hablábamos de muchas cosas, incluyendo el tema laboral y esto. Y el empresario me dijo, yo no quiero una ADP en mi empresa. Y yo pregunto, ¿la ADP estará haciendo un mal ejemplo? ¿Estará haciendo daño al sindicalismo con su estilo agresivo, conflictivo, a veces que se insubordina incluso al Ministerio de Educación y no acepta sus normas y la viola de manera abierta, clara? Mire, bienvenido, la ADP afiliada a la Confederación nuestra, a la CENO, porque es una herencia tradicional, usted sabe, sí, viene de la CGT y siempre ha estado con nosotros toda la vida, ¿verdad? Cambia la directiva, una para acá, una para allá, es más poderosa que nosotros en muchas cosas, en lo económico, todas las cosas, ¿verdad? Pero ha estado siempre con nosotros. Pero yo no lo digo por esto, bienvenido. Mire, antes, usted y yo más o menos vamos ahí mismito, somos de igual edad. Y usted oía en aquellos tiempos que los ejemplos de un trabajador hambreado era un guardia y un maestro de escuela. Se decía así, te ha pasado más hambre que un maestro de escuela, ¿verdad? Entonces, claro, ya no es así, ¿verdad? No existía la ADP, no existía la ADP. Entonces, ellos han ido a través de la ADP construyendo, ¿verdad?, una configuración del maestro que, bienvenido, hoy eso no es así, es lo contrario. Son mucha la gente que inclusive sin vocación, sin nada de esas cosas, porque pasa que tener vocación para ciertos oficios como la medicina, pues, quieren estudiar educación y quieren ir a educación. ¿Por qué? Porque entienden que ellos tienen un régimen de protección, ¿usted entiende? En seguridad social, en tratamiento cooperativo, en temas salariales.
que le Pensiones. permite subsistir sin esa condición anterior. Usted ve a los maestros con carro, con vehículos. Sí. Entonces, pasa con los médicos. Y a veces el gremio médico, bueno, el mundo dice que yo qué, pero yo digo, bueno, y si no tuvieran el gremio, Ya. ¿qué pasaría? ¿Entiendes? Entonces, por eso esa persona reacciona así. Yo muchas veces creo que en el ámbito privado, porque fíjese que el ADP, ¿dónde que se ha desarrollado? Y el colegio médico y el sector de enfermería. Es en el sector público, bienvenido. Sí, en el privado sí. En el privado siempre ha habido, ¿verdad?, Sí, barreras que impiden que los profesores de colegio privado se organicen, ¿verdad? O se organicen los médicos de clínica privada. Exacto. O las enfermeras. Siempre así. Por eso, ahí en ese oficio, usted sabe que a la gente que está en el sector privado lo que le interesa es trabajar en el público. Lo que usted me ha dicho es que el sector público es más tolerante al sindicalismo que el privado, ¿no? ¿Usted entiende? Más tolerante y sobre todo, que el único escenario donde se han podido constituir organizaciones con cierto nivel de fortaleza. Ya. Con fortaleza, ¿verdad? ADP, médico, enfermera, son organizaciones con fortaleza, ¿verdad?, que le permite negociar con su principal empleador, que es. Pero en el privado, mire, las veces que nosotros hemos intentado en clínica organizar, por ejemplo, las enfermeras, mire, Las rompen. y si médico no, pero si intentamos organizar, aún lo conseje. Es así, mire. Entonces, también ellos tienen que entender esa otra parte. ¿Por qué? Porque ese mismo empresario que le dice eso a usted, él pertenece a un gremio, pero empresarial. Lo que pasa es que ese gremio empresarial a qué pertenece, que todos conocemos los nombres, ¿verdad? Sí, sí. Y lo grandilocuente que tiene, y grande y poderoso. Nadie lo objeta, ¿verdad? Ya. Nadie lo cuestiona. Él no tiene que mandar el aviso de que constituyó un comité gestor para asociarse. El mejor patrón del país, entonces, don Pepe, es el Estado. Bueno, yo digo que para determinado nivel de empleado pasa así. O sea, exacto, nivel de empleado. Sí. No digo para empleados de abajo. No tanto. Ya. A veces creo que hay empresas privadas que aún sin sindicato dan mejores condiciones. Sí, porque hay muchos empleados que no pueden asociarse en el Estado, aunque se les permite legalmente, pero cuando lo hacen lo cancelan. Mire lo que nos dijo a nosotros un funcionario. Me dijo, claro, dijo, mira Pepe, yo estoy aquí, en este ministerio, yo no puedo cancelar médicos, no puedo cancelar enfermeras, no puedo cancelar laboratoristas, no puedo cancelar. Entonces, ¿cuál es la única forma que me queda de yo poner mi gente? Oiga, el personal administrativo. Exacto. Usted ve en la escuela, un sereno, una conserje, una secretaria, ¿entiende lo que es? Auxiliar, claro. contable, Entonces yo ahí puedo poner a fulano de tal, ¿verdad? Sí. Tengo un compromiso político, pero si ustedes me imponen que yo tengo que respetar, ¿verdad?, a todo el empleado y no mover a nadie, y entonces la realidad disecada, vista así, es muy difícil, ¿verdad?, de ver, pero se comprende, claro, y se entiende. Y yo de los empleadores lo que digo es, señores, pero ustedes están muy cómodos, porque es que ustedes, para constituir una asociación empresarial, solo necesitan tres personas, tres empresarios, y se lo registran con eso. Usted sabe, por ejemplo, Copaldón es el único sindicato empresarial que está registrado como nosotros, ¿verdad? Sí. Por la parte laboral, ¿verdad? Está registrado como si fuera una asociación sindical, ¿entiendes? Y los demás, ellos se organizan como ellos quieren, pero fíjese bien, desde pyme hasta lo más alto, todos los empresarios tienen por área, por sector, por región, por especialidad, su asociatividad. Así Ahora, es. cuando usted le dice, por ejemplo, a un sector, banca de apuestas, usted le dice, pero si usted tiene FENABanca y Indubanca, usted tiene dos asociaciones grandes, permitan entonces que los trabajadores de las bancas, esas mujeres, se asocien también. Pero no lo permiten. No es para. Pero no lo permiten, ¿verdad? No es para pagarle fuego a la banca, no pero es eso. No lo permiten. Hermano, mire. Ellos dicen, nosotros tenemos derecho a defender nuestros privilegios o nuestra situación, pero nuestros trabajadores no. Cada vez que se intenta,
Sí. ¿Entiendes? Le ponen de patita en la calle a la Ya. gente. No, Bueno, nosotros hemos creado algunas organizaciones. Como usted sabe, pero mi no la dejan punto de crecer. vista siempre es que el Estado es el responsable Claro. de que eso sea así, porque el Estado se supone que es el árbitro y es el que administra y gestiona por la eso ley. viene lo que usted dice, ningún candidato toque ese tema. Ya. ¿Entiende? Vamos a hacer una pausa para venir al último segmento del programa y que usted, por favor, nos hable de la agenda que ustedes le presentarían ahora a los candidatos presidenciales, la agenda de los temas pendientes, lo que han comenzado a discutirse y lo que no han comenzado a discutirse, pero que son temas preocupantes para el sector laboral, o si no preocupantes, que hay que resolver. De manera que regresamos con don Rafael Pepe Abreu, quien es el presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical. Don Pepe, ustedes van a celebrar el 1 de mayo. Me imagino que ahí van a presentar, si los candidatos presidenciales no los invitan antes para escuchar sus inquietudes, ese es un buen escenario, un buen púlpito, el del 1 de mayo, para presentarle a los candidatos presidenciales de viva voz y de cara a la opinión pública su temario de cuestiones pendientes que ustedes desearían que sean abordados por una próxima gestión gubernamental, sea quien sea el presidente. ¿Cuáles son esos temas de agenda que ya se están conociendo y que todavía no se ha llegado a ninguna conclusión, y los que no se están conociendo pero que ustedes creen que en algún momento deben conocerse? Primero enumérenmelo, porque como no tenemos tantazo tiempo, después podemos ir desarrollando en los minutos que nos queden lo que el tiempo nos permita, pero para que no se nos quede ninguno fuera. Nos vamos, en primer lugar, al planteamiento de pacto por el salario, o sea, salario, código laboral, seguridad social. El salario no se está cumpliendo. No, porque es un pacto de largo plazo, de más largo plazo. No las tarifas, simplemente. Sí, entonces... ustedes tienen esa aspiración. Exactamente, como le dije, el código laboral, la protección del código, seguridad social, el cumplimiento del código tributario, usted sabe, la indexación que está haciendo. Que sigue todavía este año, el gobierno la quitó. Exacto, el tema del empleo, el tema de reconocer los derechos. ¿El tema del empleo en qué sentido? Bueno, el tema del empleo en el sentido de que usted sabe que estamos enfatizando mucho en el tema juventud y cómo esta juventud con aspiraciones de trabajar el primer empleo no encuentra colocación, ¿verdad? El primer empleo sin que los derechos sean afectados, ¿verdad? Porque mucha gente que cree en el primer empleo, pero afectando derechos, ¿verdad? Y así no podemos. Entonces nos vamos por el tema también referido a, como les dije, la indexación del salario. Entonces nosotros estamos tratando de que el contenido del manifiesto nuestro, de propuesta nuestra, no contenga más de 8 o 10 puntos, ¿verdad? La mayoría de ellos son puntos que permanentemente se mencionan, pero hay uno que es muy lacerante. Usted sabe que de lo sucedido en el viejo seguro social, a este país le ha quedado una gran deuda social, con una serie de trabajadores que no completaron las cotizaciones que el seguro requería para darle aún la pensioncita esa miserable, ¿verdad? Exacto. Ni aún para eso. Entonces, el presidente aceptó en una negociación con nosotros reconocerle el derecho a pensión mínima a los que tenían menos de 400 cotizaciones y más de 300 cotizaciones, ¿verdad? Pero entonces a un grupo de trabajadores grandes que todavía están vivos, que tienen 200 cotizaciones, 250, ustedes vean. Y por eso... ¿Cuántas eran las cotizaciones? Eran 400. 400 el máximo. Entonces él reconoció que el que tuviera menos de 400, pero menos... Pero más de 300. Pero más, 300 o más. 300 entre 300 y 400. Exactamente. Darle la pensión y se está aplicando. Pero ustedes quieren bajar a 200. Sí, porque es que tenemos gente ahí con 250 cotizaciones, 830, pero además, bienvenido. Una persona que te enseñan que sean 100 cotizaciones
con el desorden que había, usted sabe, que muchas veces los administradores de los ingenios se quedaban con el dinero, no lo registraban. Habría que revisar todos esos archivos. ¿Usted entiende lo que es? Entonces, mucho de esa documentación se perdió en el mismo Seguro Social. ¿Usted entiende? Entonces, toda esa cosa la estamos trabajando. Estamos trabajando también por el tema de régimen contributivo subsidiado especialmente, aunque tengamos la seguridad social, pero hay que hablar en particular de esos trabajadores que son de difícil cobertura, como decimos nosotros. Por ejemplo, en construcción, usted ve que los trabajadores han crear el Fondo de la Construcción, Fotecom, ¿verdad? Pero ese trabajador de construcción, que como usted sabe corre bastante riesgo a nivel de salud y a nivel de los accidentes laborales, no tiene ni riesgos laborales ni garantía de atención de salud. Pero ¿y por qué no se lo exigen a los patronos? Lo que pasa es que como ese trabajador es un operador que tiene una alta movilidad e informalidad. Sí, pero cuando usted revisa los costos de producción de una vivienda, de un edificio, el patrón no incluye eso. Carajo, claro que sí, pero a la base de la verdad, lo que dice es, bueno, yo contraté a fulano para un ajuste, para un trabajo a destajo, él concluyó, ya. ¿Usted entiende? No tengo más compromiso. El único compromiso es con Fotecom, que es el Fondo de la Construcción. Sí. Pero los otros que tienen que ver con salud, riesgos laborales, eso nunca están asociados. Ahí también hay un fallo de la ley de seguridad social que no prevé un dispositivo, un mecanismo para alcanzar a esas empresas que tienen ese tipo de trabajador, y que en los hechos le cobran al trabajador la seguridad, solo que no pasa de sus cuentas. Ahora, yo le quiero por eso queremos, bienvenido, modificar el régimen. Porque hay países con experiencia como Uruguay, por ejemplo, donde hay lo que se llama el monotributo, en que se obliga a registrar este tipo de trabajo. No, el monotributo ha sido un éxito, incluso para la recaudación fiscal en muchos países, pero a veces el patrono, su problema no es pagar una cantidad de dinero, es evitar el registro, porque eso hace que hayan cruces para otros tipos de mecanismos fiscales, por ejemplo. Ese es el interés, esa es la verdad. Yo le quiero preguntar, ¿por qué ustedes nunca han incluido en los reclamos del movimiento sindical el derecho que debe tener un trabajador a él también decidir cuándo irse de una empresa y recibir sus prestaciones laborales? Eso está en la discusión sobre el Código Laboral, ahora mismo, ¿entiende? Este planteamiento se hizo. Y déjeme decirle que los patronos, para que usted, esto es como una primicia aquí, los patronos hasta simpatizaron con la idea. Sí. Siempre y cuando se diera por la cesantía. ¿Siempre y cuando? Siempre y cuando nosotros, ¿verdad? Se dieran. Aceptásemos ponerle a la cesantía lo que ellos llaman un tope. Es un tope, ¿entiendes? Entonces, ahí la negociación se trancó, ¿entiendes? Porque ellos dijeron, bueno, nosotros podríamos, porque es verdad, ellos reconocieron, es verdad que a veces el trabajador como que peor se comporta, como uno lo que quiere de hacerse de él, termina dándole la cesantía y que se vaya. Entonces, al que se comporta mejor, entonces uno lo presiona o se hace desentendido para que proceda a renunciar y pierde todo. Y al que tiene, y además que tiene situaciones personales. Hay personas que tienen que dedicarse a su familia por alguna razón, entonces, por ejemplo, de enfermedad. Ellos lo admitieron. O que quiere ir a trabajar otra cosa ya. O irse de país, cualquier cosa. Ellos lo admitieron y dijeron que sí, que amerita, ¿verdad? O sea, le informo aquí que sí que lo admitieron, pero siempre y cuando nosotros... De manera condicionada. Accediéramos. Ellos lo pusieron dentro del paquete. Entonces ahí nosotros consideramos que no hay por qué, ¿entiende? No hay por qué hacer eso. Usted me puede decir sí, usted me puede decir, por ejemplo, bueno, la limitación será X o Y, ¿entiende? Bueno, la cantidad de años, esto que aquello, los porcentajes, pero no incluir el tema de la cesantía, que ya es otra cosa, porque ya eso está ganado, ¿verdad? Y está ahí.
Sí. ¿Entiendes? Y al que renuncian le dan la cesantía. No, es por eso. Por eso Es por le digo, eso. es que Es por eso. no Es por eso que tiene ellos dicen. no tiene sentido. Ellos dicen a veces que al más malo se la dan, o sea, Sí, sí. al que no es eficiente, Sí, ¿verdad? sí, sí. Muchas veces para salir de él Sí, sí, y evitar sí. problemas, lo liquidan con Y con otras suyo. veces no salen de él y lo dejan ahí, Sí, aunque, sí. aunque no actúe de la Aunque- manera correcta. Aunque sea remolón, Exactamente. barajador, lo dejan ahí, ¿verdad que sí? Sí. Pero al que es un empleado a veces ejemplar, que se ha comportado bien, y dice, mire, yo conseguí un mejor empleo, yo me voy del país, yo me voy a dedicar a la familia, como usted dice. Yo O voy a soy hacer un cosas. hombre ya enfermo, Yo o enfermo, una que mujer enferma. yo prefiero ir a ese entonces. Muchas empresas lo que le dicen es, bueno, tú sabes el camino, ¿entiendes? O le levantan un expediente que lo Fíjese, mandan a la secretaría fíjese, por ejemplo, para poderlo despedir sin pagos. Aquí hay empresas, hay empresas que por convenio nosotros hemos conseguido el derecho a que el trabajador, cuando se vaya, reciba su cesantía completa. Oh, sí, sí, sí. O sea, lo hemos conseguido Sí, en sí, convenio. sí, los hay. Y yo quiero que usted sepa, bienvenido. Y el gobierno lo hace así además. Pero yo quiero que usted sepa que la movilidad laboral en esas empresas no es la más alta, no, es mentira. Porque en definitiva, ese trabajador que está ahí, por las condiciones que tiene en la propia empresa, no es dado a renunciar, Sí, y que sí, irse, no es dado a hacerlo. ¿Entiendes? Eso está muy claro. Se mantiene, mire, años y años. Eso está muy claro que las empresas que mejor tratan a sus trabajadores son las que más capacidad de retención tienen de su personal, y eso redunda siempre en beneficio de lo que se produce ahí. Así mismo es. Tanto en términos de calidad como en términos de cumplimiento de parte del obrero o del trabajador en general, de las que son sus responsabilidades. Uno de los que vino aquí conmigo, ¿verdad?, que yo le señalé, que es de una empresa, de un apellido que usted mencionó, ahí pasa eso. Ahí el trabajador puede tener los años que tenga. Sí. Dice, bueno, yo decidí, no hay problema, pasa por allí. Y eso lo hemos conseguido, ¿entiendes? Sin mayor trascendencia que... No, y lo que tiene que hacer la empresa es, en términos contables, hacer un acopio mensual. Claro. De todo eso, para no decir que es un costo adicional. Y que, como usted dice, se carga a otras cosas. Claro. No es una actitud de generosidad y ya, ¿verdad? Entonces, mucha gente quiere... En el capital no hay generosidad. Exactamente, como ponernos eso en contrapeso a lo tan importante que usted me preguntó, que muchísima gente en este país tiene gran expectativa creada hacia que algún día ese tema se resolverá. O sea, de lo que llamamos renuncia voluntaria, que en otros sitios lo tenemos por convenio, funciona y no ha causado la ruina de ninguna empresa, al contrario, son de las que más se han mantenido. Y hay personas que por no perder sus años, usted lo ve ya ancianos o ancianas yendo a su trabajo, porque no hay manera de que ellos puedan irse con algo, y rinden menos, y están enfermos, y la empresa lo sabe y lo mantiene ahí. Que es una manera de empujarlo a que un día digan, yo me voy. Sí, eso pasa con muchísima frecuencia, bienvenido. O esperando que mueran para regalarle la caja, que siempre costará menos. Que lo otro, sí. Te cuento un drama, recientemente hubo un grupo ahí que declaró hasta quiebra, ¿entiendes? En aras de que usted sabe que si hay quiebra, la modalidad de prestación es distinta. Exacto. O sea, hasta ese extremo, ¿entiendes? Llegan alguna gente. Ya, pero bueno, hay que seguir luchando. Sí, el camino y hay que seguir sembrando, y hay que seguir presionando, y hay que tratar de que el Estado sea más consecuente con una parte tan importante del capital que es el trabajador. Fíjese lo que usted dijo ahí, Usted dijo exactamente ese lenguaje que el empresario utiliza. Dice, bueno, pero las leyes están ahí, ¿entiendes? Si violamos, vayan al tribunal. Exacto. Para eso usted poder judiciar, usted puede aquí. Es decir, él no se compromete, ¿entiendes? Él no se compromete, porque él se plantea ajeno a que, por ejemplo, alguien no respete, por ejemplo, la libertad sindical. Entonces lo que dicen es, no, nosotros sencillamente, si ejercimos un tema y ustedes consideran que eso se constituye en violación,
ahí están los escenarios, ¿entiendes? Legales, correspondientes, actúen en consecuencia, ¿verdad? No se eximen, ¿verdad?, de involucrarse en el tema. Por ejemplo, usted puede llevar a una asociación de empresarios una acción violatoria que una empresa comete y la asociación empresarial no interviene. No interviene directamente, no se involucra directamente, no hace una intervención para decir a esto o a aquello, no lo hace, ¿no? Don Rafael Pepe Abreu, muchas gracias por la gentileza una vez más de estar aquí conmigo y ayudarnos a entender todas estas cosas que son importantes para uno de los segmentos más trascendentes y más positivos de una población, como es la masa trabajadora, que no solo incluye a los de abajo, como usted dijo ahorita, llega hasta los gerentes, y ellos también deben sentirse incluidos, vinculados y aludidos en todo lo que tiene que ver con el movimiento sindical. A ustedes, gracias por igual, nos vemos en el próximo programa.